Hola a todos, soy Abraham García. Ya sabes que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos y dedicamos una hora semanal al estudio de la Parashá con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? ¿Todo bien? Todo bien, Baruch Hashem, aquí estamos con nuestro espacio, huequito. Dentro de la bulla de la semana, el Y espacio bueno, este es un sí. poquito Eso es más nuestro quietito. espacio de estudio en el cual estudiamos nosotros dos. Y bueno, Y y luego, que luego hay también la gente mucha gente nos sigue, lo Raf, que me escriben, interviene y aprende y aprendemos y todos estudiamos juntos. me escriben, me mandan Perfecto. preguntas, eso. Bueno, Bueno, vamos a la vamos a peralla. La compartir peralla de la... esta semana es una peralla bastante, vamos a decir, actual en el sentido de la importancia de la tierra de Israel. Ah, ok. Porque es una peralla dura en la cual se decreta. O sea, la idea es, Hashem nos quiere dar la tierra, tenemos que amarla, quererla, pero esa generación fracasó y la pagamos caro. Pero ahí es el musar, lo que Dios nos está enseñando. Te estoy dando la tierra es para ustedes, yo a ustedes los quiero, ustedes son mi pueblo, y esta tierra se la tienen que ganar. También está el tema de que hay que ganársela, ¿no? Hay que pelear por ella. Por eso me parece que es muy actual, porque es lo que está pasando hoy en día con todo, ¿no? Con el tema de la guerra, que es Israel, es nuestro lugar, no tenemos otro lugar. Si otras naciones, si nos quieren hacer desaparecer, no lo van a lograr porque somos el pueblo de Hashem, pero no tenemos otro lugar, es nuestro lugar, este es nuestro lugar. Y esta peralla justo habla de eso, de que íbamos a entrar en la tierra de Israel, o sea que Dios quiere que entremos en la tierra de Israel. Muy bien, La vamos a ir parasha así. es Shelach, ¿no? El nombre es Shelach Shelach. Leja, sí, envía es el tema de los espías, ¿no? Lo que vamos a ver Sí, aquí, en esta peralla, vale. los famosos dos espías que envían para ver cómo era la tierra de Israel, para ver por dónde entrar o cómo íbamos a conquistarla, porque es lo que Dios quiere. Dios quería que conquistemos la tierra de Israel. ¿Por qué Dios quería eso? Porque Dios ya a esas naciones que vivían ahí se portaron muy mal. Dios es misericordioso, esperó mucho tiempo que hagan teshuvá, no hicieron teshuvá, ya no había perdón, ya no se merecían nada más y bueno, y los expulsó. Y Dios le da la tierra a quien se lo merece. Y eligió al pueblo de Israel. ¿Está bien? Para darle la tierra a Israel eternamente, no para un tiempo, para siempre. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir para siempre? Que Dios decidió que esta tierra le pertenece a su pueblo. Puede ser que en algún momento nos portemos mal y por eso la perdamos, pero eso depende de nosotros, cómo nos portamos, ¿no? Pero para siempre volveremos a esta tierra. Esta O tierra sea ya Dios que decretó y para siempre del pueblo de Israel. Vamos a ver primero los temas de la perashá. vamos Y por allá. supuesto que el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con el pecado de los espías y cuál fue el error del pueblo. Eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar primero por... No, espera. A ver, déjame ver si puedo poner esto que lo había... Puse el teléfono aquí, pero se me movió. ¿Viste? Y como estoy dándole batería, ahí es difícil. A ver si la puedo. Un segundito. Si no, lo tengo que tener todo el tiempo con la mano. No, es medio complicado. A ver si puedo hacer equilibrio. Ahí está. Esperemos. Vamos a comenzar entonces. Temas de la peralla. ¿Cuáles son los temas de la peralla? Eh, Muchos temas hay en la peralla. Tema número uno, el envío de los espías para que traigan un informe de la tierra prometida. La tierra prometida. Ellos tienen que ir, ver cómo está y traer un informe de lo que Dios les pidió que averigüen o que Moshe puso para que averigüen. Porque Dios sabe todo, en verdad. Punto 2 es la descripción del recorrido de los espías, o sea, por dónde entraron, a dónde llegaron, qué vieron. Punto 3, el regreso de los espías y el informe que dan. Punto 4, la difamación de la tierra de Israel por parte de los espías. ¿No? Uno de los puntos que siempre se abarca es hablaron la Yonarra, hablaron mal de la tierra de Hashem, la tierra que emana leche y miel. Punto número 5, vamos a tocarlo en la clase, el llanto de los hijos de Israel por el temor a los habitantes de la tierra de Israel. Sexto, rebelión del pueblo contra Dios y planes, esto no lo vas a poder creer,
para regresar a Egipto. O sea, no solamente que dijeron era mejor Egipto, sino empiezan a planificar cómo volver. Este es el colmo. Intento de lapidación. ¿A quién? A Yoshua y a Caleb, que tratan de calmar al pueblo y convencerlos de que no se rebelen contra Dios. Ellos dicen, no se rebelen contra Dios, vamos a poder, y hay un grupo que los intenta lapidar. Menos mal que viene Dios y los defiende. Enojo y deseo de Dios de destruir a todo el pueblo. Acá tremendo, así como en el becerro de oro vimos, ¿te acordás? Dios de repente le dice a Moshe, bueno, Moshe, me parece que voy a destruir a todo el pueblo, te quedás vos solo. La plegaria de Moshe para que Dios no destruya a todo el pueblo. El castigo de Dios a los espías y el decreto de que aquella generación no ingresará a la tierra prometida y que deambularán 40 años por el desierto. O sea, obvio, Israel va a entrar, pero no esta generación. Esta generación va a tener que deambular 40 años en el desierto y no van a entrar. Caída de los que fueron a la conquista. De repente un grupo, eso lo vamos a tratar hoy también, decide como arrepentirse, cómo no pudimos ver lo que Dios nos quería dar, por supuesto que lo queremos, y se avalanchan a ir, deciden ir. Y van a la guerra y pierden. Dios les dice, no vayan porque ahora no van a ganar. Y pierden. Caída de los que fueron a la conquista de la tierra a pesar de que Dios les advirtió que no lo hicieran. Detalle de los distintos tipos de libación. Bueno, hasta acá todo el tema de Geta Merraglim, del pecado de los espías. Ahora tenemos 3 o 4 temas más, que no tendría que ver exactamente con esto. Detalle de los distintos tipos de libaciones que acompañan las ofrendas. O sea, viste, a veces con una ofrenda se ofrecía algo más. ¿Qué se ofrecía con cada corbán? La separación de la jalá. Fíjate, la separación de la jalá aparece en esta perashá. Siempre que se habla mucho de la importancia de la misvat jalá, justo ahora aquí en Majonora estaban haciendo cosas ricas, acá la misma de jalá figura en esta perashá. Distintos tipos de ofrendas por errores causados por descuidos, sin querer o cuando lo hace a propósito. O sea, distintos tipos de korbanot. Interesante porque la Torah lo dejó para este lado, ¿no? Porque te acordás que habíamos pasado en Baikra casi por todo el tema de los korbanot, pero acá en Bamidbar, justo después de Shelach Lejate, al final tenemos también algunos korbanot o distintos tipos de ofrendas. Y 2 temas más. Tema número 1. El individuo que se dedica a recolectar leña en Shabbat. Acá también podríamos hablar del tema de qué está prohibido en Shabbat y qué no está prohibido en Shabbat. Hay en el desierto un episodio que violan Shabbat y tienen que definir qué va a pasar con esa persona. Y lo que está haciendo aparentemente era recolectar leña, que sería una de las melajot, de los 39 trabajos prohibidos. Está en esta perashá. ¿Y cuál es la última perashá? La última parte de la perashá, la misbah del tzitzit. Y habría que ver por qué aparece justamente la misbah de tzitzit, justo en la perashá del pecado de los espías. Tiene que ver. Fíjate cómo dice el tzitzit, uritemoto, y verás el tzitzit, te acordás de la misbot. Pero ahí cuando tenían que ver lo bueno de la tierra, no vieron lo bueno de la tierra. ¿Y qué dice el tzitzit? Y no te desviarás del camino. ¿Y qué pasó con los espías? Se desviaron del camino. O sea, del camino que Hashem quiere, ¿no? Ayer estábamos estudiando dice que Israel Baruch Hashem, el ejército de Israel hoy en día está muy unido. Eso es algo muy bueno. Gente religiosa, gente no religiosa, de todos, ¿no? Muy, muy unidos. Y en todos los grupos se ve que todos quieren ponerse el tefilín. Y todos quieren vestir tzitzit. Bueno, se me cayó el teléfono. Estoy haciendo equilibrio. Le voy a tener que sacar esto, a ver si se lo saco. Se lo voy a sacar. No le voy a sacar. Besrat Hashem que aguante la batería. Esto. Bueno, te estaba diciendo que están diciendo, se pone el tefilín, se pone el tzitzit, y lo más interesante, viste que hay drusim en el ejército. Los drusim no son Yehudim. No son Yehudim, son una de grupos árabes que apoyan a Israel y pelean por Israel. Dice que hasta los drusim piden tzitziot,
Los drusin quieren vestir tzitzit y quieren los libritos de Teilim en chiquito también. Es algo increíble. Está bien, bueno, esto se está viendo ahora en el ejército. Vamos, entonces estos son todos los temas de la peralla. ¿Qué queremos? El tema que vamos a tocar nosotros es el tema de cuál fue el pecado de los espías, cuál fue el error del pueblo. Te hago un resumen más o menos, un resumen. Dios, con Moshe, mandan a los espías, uno de cada tribu. Le dice lo que tienen que revisar en la tierra de Israel. Que vean qué linda es que la tierra, qué buena que la tierra, y quiénes son la gente que hay, por dónde entrar, ciudades amuralladas, no, van, vuelven, están 40 días, vuelven, empiezan hablando bien, pero después dicen, no vamos a poder, es imposible, pueblo muy numeroso, muy fuertes, amuralladas, el pueblo se empieza a tener miedo. Caleb trata de decir, no se preocupen, vamos a poder. No, no vamos a poder, la tierra se devora a los habitantes, un desastre. Empiezan a hablar muy mal de Israel. Esa noche se quedan llorando en el campamento y la gente dice, ¿para qué nos sacaron de Egipto? No nos convenía, mejor volvámonos, vamos a poner otra cabeza. Tremendo, gravísimo. Y de repente, bueno, ahí Caleb y Joshua se juegan la última carta y dicen, no, vamos a poder, si Dios quiere que nos quiere dar la tierra, nos la va a dar. No, no, intentan lapidarlos. Aparece la nube de Dios, si Dios ya como que se enojó, y le dice a Moshe, mira, este pueblo no va a andar, mira, le doy la tierra de Israel, le doy todo, y no quieren entrar. Los voy a destruir. Vamos a hacer de ti, Moshe, hacemos otro pueblo. Obvio que Moshe Rabbeinu entiende que siempre él puede hacer tefilá por el pueblo, y que lo que está diciendo Dios es que esto es lo que se merecería. Pero vamos a ver si hay clemencia. Moshe Rabbeinu pide, ¿y qué va a quedar con tus promesas? ¿Y qué va a quedar con lo que dijiste? Y ta, 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 y ta, ta, ta. Al fin y al cabo Dios le dice, está bien, no lo voy a hacer. Pero, se mantiene que esta generación no va a entrar. O sea, a Israel queda vivo y al final van a entrar en Israel, pero esta generación no. Esta no se lo merece. ¿Y qué va a pasar? 40 años, como un año por cada día. Estuvieron 40 días, 40 años. 40 años, ta, ta, ta. El único que va a entrar, ¿quién es? De todos estos, Caleb y Yoshua. ¿Por qué Caleb y Yoshua sí? Porque son los únicos dos que hablaron bien. Hasta acá, el resumen, más o menos, ¿no? Pero hay un episodio. Al final dicen, entonces dijeron, este pueblo no va a entrar. El pueblo se entera y hay un grupo que dice, no, no, ¿cómo no? No, Hatanu, pecamos a Shem, esto no puede ser así, volvemos a ti, vamos a entrar. Dios le dice a Moshe, le dice, mire, no vayan porque ya Dios no está con ustedes. Sí, vamos a ir. Entonces Moshe no sale del campamento ni el arca y ellos avanzan con el ejército. Van y pierden. Y pierde la batalla. Y ahí termina todo el episodio. ¿Está bien? Dice un resumen en 2-3 minutos de todo lo que pasó. Vamos a las preguntas que queremos tratar. Preguntas que queremos tratar. Tienen que cierrar un poquito. Bueno. Vamos a enfocarnos. ¿Cierro? ¿Está bien? ¿Puedo cerrar un poquitito? ¿Se quiere prender el aire? Sí. Dices. Primero, ¿por qué el pueblo llora cuando Moshe le dice el castigo de Dios de que no van a entrar a la tierra de Israel? Bueno, ¿y por qué lloraría? Porque está bien, pero ¿a qué llevó este llanto? La pregunta más difícil. ¿Por qué Dios no acepta el arrepentimiento? ¿Dios acepta la teshuvá siempre? Sí. ¿Y acá qué dijeron Israel? Pecamos. ¿Entendimos? No. Bueno, no va a pasar más. Vamos a Israel. Bueno, ¿estoy en teshuvá? ¿Por qué Dios no acepta la teshuvá? Pregunta. ¿Realmente se arrepintieron? Hay que ver si hubo arrepentimiento sincero o no. Vemos que están dispuestos a entrar y guerrear. Entonces, ¿por qué cuando ellos deciden salir al otro día a la guerra, Dios no los ayuda a triunfar y son derrotados frente a sus enemigos? ¿Está bien? ¿Por qué Dios no los ayudó? ¿Por qué fue tan drástico el castigo? Toda esa generación morirá en el desierto. Igual, fue un castigo muy drástico. Inclusive en el becerro de oro no vimos un castigo tan duro, ¿no? Hombre, en el becerro de oro mataron a unos pocos, ¿no, Raf? Sí, sí. O sea, murieron 3.000. ¿Te acordás? Y después los que iba a pasar si gente que pasó hizo algo muy grave, pero acá toda la generación va a morir.
Bueno, no lo manda, Dios dice que van a simplemente no. deambular 40 años, un año por cada día que fueron a espiar la tierra de Israel. ¿Por qué el castigo será que van a deambular por el desierto 40 años? ¿Por qué no 40 meses, 40 semanas? O sea, ¿por qué justo 40 años? ¿Hay algo en el 40? En el 40 años. Si Dios había dicho que a causa de su llanto gratuito y su deseo de regresar a Egipto, todo el pueblo, Dios dijo, por eso que hicieron, todo el pueblo va a ser destruido. ¿Por qué luego, entre comillas, cambia de opinión y no los destruye? ¿Hay cambios en Dios? En Dios no hay cambios. O sea, no entiendo. De repente Dios piensa una cosa y después piensa otra cosa. No, no. En Dios perfecto no hay cambios. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo es posible que Dios quiera hacer algo y luego Moshe lo convence para que no lo haga? ¿No? Porque al fin y al cabo Moshe hace tefilá y Dios no lo hace. Esto no funciona así. Un ser humano convence a Dios. Es parecido a lo que estudiamos con el becerro de oro, vas a ver. No, al fin y al cabo este año no tocamos el becerro de oro nosotros, ¿no? Nosotros tocamos los 13 atributos de Dios. Sí, habíamos tocado No los me 13 acuerdo, atributos. Raf, porque yo ya como lo he escuchado mucho, ya no me acuerdo Los 13 si lo he atributos, no, no. escuchado. Y este año tocamos otro. ¿Cómo es posible que Dios quiera hacer algo y luego Moshe lo convence para que no lo haga? ¿Acaso Moshe argumentó cosas que Dios no había Ah, pensado? ¿Entiendes? Ahora, ah, si Dios dice, no va a pasar esto. Entonces Moshe dice, para, Dios, pero si no haces esto, ¿qué pasa con este punto? ¿Qué pasa con este punto? ¿Y qué vas a decir? Ahí Dios va a decir, es verdad, no la pensé. No tiene sentido. Si Dios sabe sí, todo. tío. Entonces no se entiende cómo Moshe convence, entre comillas, a Dios para que no lo haga. ¿Cómo funcionan los cambios en la tefilá, no? O sea, cuando se decreta algo y uno hace tefilá, reza y puede cambiar el decreto. ¿Cómo funciona eso? Porque al fin y al cabo Dios sabe todo, ¿no? Bueno, vamos a tratar de entrar en estos temas. ¿Está bien? Bueno, ¿querés agregar alguna pregunta? Ahora mismo no, estoy pensando todavía, Raf. Bueno, yo Ya tenemos. está Estoy bien. pensando, le Muchas estaba dando gracias. vuelta a la cabeza, estaba pensando en cómo, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor necesita de la tefila para cambiar, o sea, él había decidido que si Claro, pero reza estamos, cambia. estamos de acuerdo, ¿no? Que es un concepto teológico básico que Dios perfecto no tiene cambios. No, pero a Lo- lo lo- mejor lo- yo lo que pienso es que Dios había pensado que si reza, ah, hago esto, y si no reza, hago lo ah, otro. perfecto, la explicaste matemáticamente, bien. O sea, no es que hay cambios en Hashem, sino Hashem decreta A y B y C, así. Pero si hay este punto y el punto, no. Está bien. O sea, es las posibilidades de cómo Dios maneja el mundo. Sí, eso Perfecto. era lo que. Estoy de acuerdo. Vamos a verlo. Bueno, empecemos. Venga, vamos. Luego que el pueblo escucha el informe de los espías, llora toda la noche. No es un llanto silencioso y en privado, sino un llanto público. Así es, cuando el Pasuk aclara que se escucha el llanto, como que todos se están quejando toda la noche. Además, nos dice que vino todo el pueblo a Moshe y a Aarón. Es decir, se congregaron todos y hasta algunos ya comenzaron a hacer planes y organizarse para regresar a Egipto. O sea, no estoy diciendo que todos dijeron, o sea, siempre en los pecados puede haber un grupo que participan todos y un pecado que participa un grupo específico. El que dijo vamos a poner una cabecilla y vamos a irnos fue un grupo específico. Pero, o sea, a veces dice todo el pueblo, a veces dice el pueblo. Cuando dice todo, ahí dice, bueno, ahí pecaron todos. Acá dice toda la congregación. Entonces, toda la congregación. Bueno, sigo. A pesar que Yoshua y Caleb tratan de calmarlos y convencerlos, el pueblo pretende matarlos para callarlos. Eso también. Es entonces que la presencia de Dios se revela a todo el pueblo y quiere destruirlos a todos, a excepción de Moshe. Yo entiendo que cuando decimos a todos a excepción de Moshe, entiendo que tampoco lo iba a matar a Yoshua y a Caleb, porque Yoshua y Caleb fueron los dos que hablaron bien, ¿no? ¿Está bien? Pero es como decir, digamos que ahora mata a todos. Y toda la nación de Israel ahora va a venir desde Moshe Rabenu. No está diciendo que no queden otros específicos. ¿Está bien? Bueno. Vamos a primer tema de la clase. ¿Cómo puede ser que cambie la idea de Dios? Porque Dios no puede cambiar. Vamos a ver los argumentos de Moshe. Argumento de Moshe para decirle, Dios, ¿cómo vas a destruir al pueblo? Argumento 1. Apelar a la misericordia de Dios para que anule su decreto y no extermine el pueblo. O sea, diciendo, ¿acaso Dios tú no eres misericordioso?
no me enseñaste los 13 atributos de Dios, que uno que se llama Ere Hapain, que Dios no manda el castigo directo y que Dios espera a ver si hacen teshuvá. Habíamos visto. Entonces Moshe dice, tú Sí. me lo enseñaste, Dios, ¿acaso tú no eres así también? Argumento 2. Argumenta que en caso de destruir a todo el pueblo, esto causaría una profanación del nombre de Akadosh Baruj Hu. Pues todos los pueblos vieron y escucharon cómo Dios había obrado maravillas para conducirlos a la tierra de Canaán. Y ahora todos iban a decir que Dios no pudo lograr su cometido y por eso los mató a todos. O sea, nadie se entera cuál fue el pecado del pueblo. Pero si ahora todo el pueblo de Israel aparece muerto, ¿qué va a decir la gente? Ah, Ujú. fíjate, el Dios de este pueblo no tiene fuerza, fíjate. Ah, no era que los sacó de Mitzrayim para entrar en Israel. No, no pudo. Al final los mató en el desierto. O sea, pueden decir o que Dios no puede, o pueden decir que Dios es malo. ¿Entiendes la conclusión? Dice Sí. Moshe, se está haciendo Hilul Hashem. Dios, si tú destruyes a tu nación ahora, se está profanando tu nombre. O sea, ¿cómo ahora todos iban a decir que Dios no pudo lograr su cometido? Muy bien. Finalmente Dios le dice a Moshe que va a perdonar al pueblo y no los va a destruir, precisamente por los argumentos que Moshe planteó. Salahti Kidvareja. ¿Está bien? Te perdono Por tu como tú palabra. has dicho. ¿Qué significa como tú has dicho? Que tus argumentos son reales. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la pregunta que hicimos? Dios, Dios había dicho a Moshe que iba a destruir. ¿Qué significa? Que de verdad a Israel se merecía ser destruido. Por lo que hizo, después de un año que estuvo con ellos, lo sacó de Israel, le dio todo, y ahora no quiere entrar en Israel, y ni siquiera la quieren. Entonces, la verdad que se merecen morir. O sea, Dios, Midat Adin, estricto, eso. Pero, eso es lo que se merecerían estrictamente, pero por el punto de que no se puede dar Hilul Hashem, que no se puede profanar el nombre de Dios en el mundo, porque el objetivo del mundo, ¿cuál es? Que se santifique el nombre de Dios y que el mundo entienda quién es Dios. O sea, si esto sucede, que es lo que merecerían, pero sale otro punto, que no se entiende que Dios es verdadero, que Dios es bondadoso y que Dios es misericordioso. O que oye, sale Hilul Hashem. Y dice Moshe, y no tiene sentido eso, porque no se puede dar Hilul Hashem, porque el objetivo del mundo es Kiddush Hashem. Entonces, ¿en qué quedamos, Dios? Y Dios le dice, tenés razón. Por ese punto y por ese punto, al final no lo voy a hacer. ¿Entendés lo que pasó? Ujú. A ver si estás de acuerdo. Moshe Rabbeinu se está elevando y está entendiendo cada vez más cómo Dios maneja el mundo. Cuando Moshe escucha de Dios, voy a destruirlo, es que Moshe captó en profecía que eso es lo que tendría que venir ahora. Pero después Moshe dice, pero ¿y este punto y este punto? No tiene sentido. Y Dios le dice, tenés razón. Por este punto y por este punto, no lo voy a hacer. Es como que Moshe se eleva y comprende cada vez mejor cómo Dios maneja el mundo. Y eso es lo que sale en la conclusión. O sea, es como tefilá, pero no solamente como rezo, ¿entendés? Sino como comprensión de cómo Dios dirige el mundo. Que al fin y al cabo Dios no va a destruir al pueblo de Israel. ¿Se Y entendió sí, la idea? O se sea, entendió. Lo que pasa es que esto deja, o sea, y sí. entonces, Ahora pensaron, pensaron en ahora el sí que me rezo. surgen preguntas. A Ahora sí ver. que me surgen preguntas, porque entonces si no hubiese Sí. estado Moshe que hubiese llegado a esa conclusión, hubiese destruido al pueblo. Es decir, No, necesitamos. no, según la respuesta que estoy dando yo acá, eh, eso al fin y al cabo no debería pasar. ¿Por qué? Porque si pasaría sería Hilul Hashem. O sea, la respuesta que estoy dando acá no es que Moshe influenció en Dios, sino que Moshe había captado un nivel y después captó mejor. Ahora, no depende que pase o que no pase que Moshe lo capte. ¿Entendés? Nada más que acá Moshe lo captó y te lo está enseñando la Torá. Esta es la explicación que estoy dando, ¿entendiste? No que Moshe en su hablar En su cambió el captar, veredicto. en su Claro, captar, porque también dice, si no, pero no, entonces no se entiende muy bien. su captar, no es que su captar cambió el veredicto, su captar me enseña a mi lector lo que pasó, ¿entendés? Yo soy el lector de la Torah y él, y gracias a que Moshe capta esto, esto está escrito en la Torah y yo puedo entender por qué al fin y al cabo no va a pasar. Pero lo que está escrito acá es como el profeta se va elevando y capta cada vez más.
No dije, es una respuesta que no está diciendo que él, al decirlo, cambió el veredicto. A menos que pueda decir yo, dentro del veredicto, esto pasa A y B y C, siempre que Moshe no rece. Pero si Moshe reza, Dios lo perdona. Está bien, podría decir esa respuesta, o sea, que lo que cambiaría el veredicto sería el rezo de Moshe. Pero con esa respuesta no contestaría los argumentos de Moshe, ¿no? Porque el argumento de Moshe, ¿cuál es? Que Dios es El argumento de Moshe es misericordioso que no puede y que, darse Hilul Hashem. No y que puede no se ser puede Hilul hacer Hashem. Hilul Hashem. Claro, ¿entendés? El argumento de Moshe es. El argumento de Moshe es que no hay cambios en Dios, ¿entendés? No hay cambios en Dios. Nada Ok, más que. Y por eso, al fin y al cabo, esto no puede pasar. Eso, no iba a o sea, pasar. O sea, entendió. que Entendió que al eh, fin y al cabo esto no puede pasar. O sea, es linda la conclusión. Am sí, Israel no puede desaparecer. pero entonces cuando dice por tu palabra, o sea, Dios perdona al pueblo por los No, argumentos así lo de... entiendo. Salahti Kidvarej, así como tú argumentaste. Kidvareja, así como tú argumentaste. Es el argumento correcto de por qué no lo hago. Vale, De Kidvareja. vale, vale. No porque él haya pensado, sino porque él captó la realidad externa. O sea que si Moshe no hubiese estado, tampoco o sea, hubiese Sí, pasado lo es mismo. lo que estoy explicando. Habría que ver. Estoy dando una explicación que explica todo teológicamente y no hay problema. Ok, Y es de perfecto. Meshe Vale, Chochmah, es la ok, aplicación del Meshe Chochmah, de un comentarista muy profundo. Y ok. de nuevo, no quita, no en este caso. En otros casos que a veces viene un decreto sobre nosotros por algo y una persona hace tefilá, ahí también la tefilá no es que está cambiando a Dios. ¿Por qué no está cambiando? Porque Dios decretó siempre y cuando él siga en este camino. Pero si él se eleva y hace tefilá y está más elevado, entonces cambia el veredicto. Ahí sí es clara Ujú, de cómo funciona el rezo, ¿entendiste? En el rezo sí no hay problema, que yo rezo y cambia el veredicto. Y no está cambiando a Dios. ujú. Está cambiando el veredicto porque a lo mejor la persona se elevó. Acá podría decir, si querés, también así. En el momento que Moshe reza, entonces Amisrael también tiene otro sejut, otro mérito. Y ese mérito que tiene de Moshe hace que cambie el veredicto. ¿Está bien? Ok. También sería una respuesta, sin tanto. Pero yo quise meterme los argumentos que dijo Moshe, porque Ujú. lo que más me importó fue los argumentos. Y Rafa, otra El, pregunta. el argumento es que no puede darse Hilul Hashem y que si Amisrael es destruido, se da Hilul Hashem. Por lo tanto, no puede pasar. Es el mismo argumento que hizo en el Becerro de Oro. En el Becerro de Oro dijo lo mismo. Y Dios por eso lo perdonó. O sea, que O sea tiene un que yo buen veo que es el argumento. argumento. Un Es el argumento argumento. que es un argumento para Sí, recordarle es a argumento Hashem, ¿no? verídico, que no se puede dar Hilul Hashem. Y si Amisrael desaparece, se da Hilul Hashem. Pues mira, A para ver la si le guerra da ahora acá. mismo es importante. Muy bien. Raf, Baruch cuando Atadonai, el vimos, Olam, Shakol, Ni Avivaro. amén, cuando vimos los 13 atributos, Sí, me contó que había atributos de misericordia y atributos de de Gesed. ¿Aquí qué justicia. atributos usa? De justicia. Acá Moshe Rabeno justo dice el de misericordia. Solo los de misericordia, ¿no? O sea, cuenta de Claro, aquello que porque si no, hacíamos si uno, no, dos, dos, claro, uno. necesitaba pedir el perdón. Claro, Ok. utiliza o sea, mira lo que sacamos, lo que había aprendido en el becerro de oro, que eran los 13 atributos, agarra a los que son de misericordia y le dice a Dios, ¿acaso Dios tú no eres así, así y así? Entonces dice, tenés razón. Está bueno, es justo, justo. Vale, vale. Mira, querés que Perfecto. te muestro el pasú. En el pasú del rezo de Moshe dice, ahora te ruego, se engrandezca la fuerza de piedad de mi Señor, tal como has hablado diciendo, el Eterno es paciente, benévolo, soporta la iniquidad y el delito, lo limpia. Eh, y si hay, inclusive la iniquidad, a veces como que se espera de padre a hijo, o sea, espera a ver si la otra generación a lo mejor mejoró. Está diciendo, esta generación pecó, pero no le manda ese castigo drásticamente. A lo mejor la segunda y la tercera se enteyuá, ¿está bien? ¿Qué número es este versículo, Raf? El número, Pasuk 17 y 18, 17 y 18 del capítulo 11, 14, 14. 14, 17 y 18. No, sí, sí, 14, 17 y 18 son los pesuquín del argumento de misericordia. ¿Está bien? Muy bien, Perfecto. entonces entra muy bien la construcción. A mí me parece que entra bien con la construcción de cómo Moshe va captando y no es que hay cambio en Dios, sino Moshe entiende que así
por eso no debería ser, y Dios le dice, tenés razón, Moshe, entendiste mal, por eso, no entendiste mal, entendiste bien, por eso al final lo debe hacer. O sea, Midat Adin estricto se lo merecían, pero porque Baruch Hashem, Dios maneja el mundo con misericordia, por el concepto de misericordia, no les va a pasar. Y para que no sea Hilul Hashem. Sigo. No obstante, quiero ver si leí todo. Sí. No obstante, hay cosas del castigo que sí se van a aplicar. O sea, no cambió todo. O sea, Dios dijo algo contundente. Moshe hizo tefilá y hay puntos que cambiaron, pero no todo cambió. ¿Qué? Como por ejemplo que ellos no van a entrar a la tierra prometida. Eso quedó igual. Esa generación no va a entrar. Es por eso que el versículo dice, los he perdonado acorde a tus palabras. No obstante, por mi vida y que la gloria de Dios colme toda la tierra, es decir, no va a provocar que su nombre sea profanado, sino más bien su nombre será glorificado. Pues si Dios, te digamos, bueno, digamos que ahora Dios perdone completamente y no haga nada y no haga nada. Eso también es Hilul Hashem, porque es como que Dios no hace justicia. Y Dios también maneja el mundo con justicia. Sino más bien su nombre será glorificado. Pues si Dios no hace nada, esto causaría que la gente piense que se puede revelar ante Dios de semejante manera, y al no tener ninguna sanción, eso haría pensar que ese delito no es tan grave. Es por eso que para que todos aprendan y respeten a Dios es necesario un merecido castigo. Luego Dios, o sea, en esto no cambió, esta generación no va a entrar. Luego Dios le habla a Moshe y a Aarón y le dice que no van a entrar a la tierra. O sea, dice que, de nuevo, que toda esta generación no va a entrar a la tierra. ¿Está bien? Entonces, pregunta nuestra. ¿Para qué lo dice de nuevo? Ya lo dijo recién. Hubo un paso anterior, que ya lo dijo. Y después dijo, bueno, esto se mantiene. Entonces no van a entrar. Entonces, después vuelve de nuevo y dice, y no van a entrar. ¿Para qué de nuevo? ¿Entendiste la pregunta? Va la respuesta. ¿Para qué esta repetición? Ya lo había dicho en el versículo 14, 22, 23. Capítulo 22, 14, 22, 23. Ya había dicho que no van a entrar. No hay necesidad de repetirlo nuevamente en 26, 31. ¿Querés verlo? 22, 23. Todos los hombres que han visto mi honor y mis señas que he hecho en Egipto y en el desierto, me han probado ya 10 veces, no han oído mi voz, no verán la tierra que he jurado a sus padres. Perfecto, eso lo dijo en el 22. Voy al 26. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo soportaré esta congregación malvada? A las quejas de los hijos de Israel que ellos se quejan contra mí. Diles, así como yo vivo, dice el Eterno, que tal como hablaron en mis oídos, así le haré a ustedes. En este desierto caerán vuestros cuerpos. O sea, no van a entrar, pero ya lo dijo antes. Todos vuestros contados, todo el número de ustedes que sea de la edad de 20 años para arriba, que se han quejado contra mí. Ustedes no entrarán a la tierra. Sub 30. Otra vez. La pregunta nuestra fue, ¿para qué lo hice 2 veces? Porque 3, ¿no? Mirá que hay una insinuación interesante. O sea, tengo en el 22 y el 23, y tengo del 26 al 31. ¿Está bien? Como que se repite un poco. En realidad podríamos suponer que esto no es una mera repetición, sino que en esta segunda ocasión a lo mejor se está insinuando algo más. Que ellos, ¿quién más? Moshe y Aarón, en su carácter de dirigentes del pueblo, al final tampoco entrarán. Tal como dirá más adelante Moshe, o sea, nosotros sabemos que al fin y al cabo Moshe y Aarón no entraron por lo de la piedra. Pero Dios sabe todo, ¿no? O sea, al final Moshe y Aarón van a entrar o no van a entrar. No van a entrar. O sea, acá dice, acá a lo mejor está insinuando que Moshe y Aarón no iban a entrar. ¿Por qué? No porque ellos pecaron, porque ellos no pecaron nada, pero ellos eran los dirigentes, son los líderes. Como que a veces, si el pueblo cae, el líder es el responsable. Responsable de la Mirá, situación. en Devarim, capítulo 1, versículo 37, cuando repite el suceso de los Merraglim, repite el suceso de los espías. Mira este pasuk. También conmigo se enojó Dios a causa de ustedes y me dijo, tú tampoco entrarás a la tierra. Entonces pregunta, ¿qué hace este pasuk ahí? A ver, está hablando del pecado de los espías. Y Moshe dice, 40 años después, y los espías pecaron y al final Dios decretó que no van a entrar. Y después dice Moshe, también conmigo se enojó Dios
a causa de ustedes. Y me dijo, tú tampoco vas a entrar. Pero eso también conmigo se enojó Dios, viene después. ¿Por qué Moshe lo trae en el Devarim capítulo 1 al lado del tema de los espías? ¿Entendiste la pregunta? Sí. Entonces, como que hay un link o hay una relación del pecado de Moshe ya con el tema de lo que pasó con los espías. Por eso lo trae ahí. Es como que, no digo que ahí se decretó, pero ahí ya Moshe y Aarón también habían fracasado un poquito. ¿Está bien? Fíjate que cuando Joshua y Caleb hablan muy bien, Moshe y Aarón están callados, no dicen nada. ¿Por qué Moshe y Aarón no se levanta y dice, no digan eso, seguro que vamos a entrar? Seguro, a lo mejor si Moshe y Aarón se levantan y lo dicen, todo va a ir claro, ustedes hablan porque ustedes. Pero igual, a lo mejor te esperaba de que Moshe y Aarón intervengan. Y Moshe y Aarón se quedaron pasivos. Ay, no. Con respecto al castigo que Dios les impuso, es tal cual lo que ellos querían. A ver, ellos dijeron, ¿quién nos diera morir en este desierto? ¿Ah, sí? Ellos, ojalá no nos hubiésemos muerto en este desierto, ahora nos tenemos que morir a espada. Entonces dice, ¿ah, sí? Ojalá te mueras. Bueno, te vas a morir en el desierto. Midá que negue, mira. Eso es exactamente lo que recibieron, tal como dicen los sabios. Por el camino que la persona quiere ir, por ese camino es conducido. ¿Y por qué no dejarlos volver a Egipto y que mueran como esclavos? ¿A sabes qué? Entonces, dásela más duro. Ellos querían volver, déjalos que vuelvan y mueran como esclavos, tal como ellos quisieron. No, eso sería una profanación del nombre de Dios, pues Dios los sacó de allí ante todos los pueblos. Esto iba a provocar que digan que Dios no los pudo llevar a la tierra prometida y por eso decidieron volver. Eso no para tanto, ¿está bien? Contestamos que este punto sí, este punto. Con respecto a los hijos, ¿qué dijeron de los hijos? Con respecto a los hijos, ellos dijeron, y nuestros hijos van a ser tomados como botín de guerra. Dios dice, no. ¿Así dijiste así? No. Tus hijos son los que van a entrar. Con respecto a los hijos, ellos pretendieron cuidarlos mejor que Dios y se quejaron diciendo que los hijos serían botín de guerra para los enemigos. Dios les va a demostrar que en realidad fue una falta de responsabilidad por parte de ellos pretender que mueran sus hijos en el desierto o que sean esclavos en Egipto, tal como ellos deseaban. Pero será Dios el que realmente sí se va a preocupar por sus hijos y les dará una tierra buena y ellos disfrutarán la buena tierra que sus padres despreciaron. Justo lo contrario, ellos como que se preocuparon de sus hijos y no. Y el que se preocupó por sus hijos fue Dios. Y por eso van a entrar. ¿Por qué el castigo 40 años en el desierto? ¿Qué? ¿Un año por cada día? Pero, ¿por qué? Durante los 40 días que los espías recorrieron el país, tuvieron suficiente tiempo como para recorrer la tierra y así lo hicieron, viendo que realmente era muy buena tierra. Ellos deberían haber vuelto con la conclusión y certeza de que Dios quiere el bien de ellos, que Dios los conduce por el buen camino. Pero sin embargo, la manera de pensar del pueblo es decepcionante. Luego de todo lo que vivieron en el desierto, los milagros de la salida de Egipto, lo que pasó en el monte Sinaí, todavía no arriban a la conclusión de que Dios los quiere y los conduce por el buen camino. Entonces esta generación, a ver qué te parece la respuesta. ¿Por qué tiene que estar Bueno, 40 años? Porque tiene que haber un cambio de generación. ¿Y por qué tiene que haber un cambio de generación? Porque esta generación eran ya no hay esclavos. esperanza. Claro, no. Esta generación no está preparada. No está preparada para entrar, no está preparada para luchar. Tuvieron miedo. ¿Qué hacemos? Cambio. Entonces, ¿qué necesitas para cambiar generación? 40 años. Y Eh, los 40 eh, años son el tiempo necesario para cambiar toda esta generación y que surja otra mejor. Esta generación no estaba preparada para entrar todavía, conservaban la mentalidad de esclavos de Egipto. La nueva generación, veremos que son muy distintos. Sí que decías. Raf, ¿dónde estamos geográficamente? ¿Dónde está pasando esto? ¿En qué lugar exacto de la Tierra? El sur de Israel, por debajo de Beersheba, ¿Por debajo de Beersheba? O sea, estábamos entrando por, vale, por el sur, por Mister el sur. Ramón, por esa zona de ahí. Subíamos hacia Sí, arriba, ¿eh? por ahí estábamos entrando, exacto. Correcto. Dice literalmente, los Pesuquín dicen, van a entrar por el sur, van a ir para acá, para allá. O sea, Amisad está ahí. De ahora en más, Dios va a decretar que van a estar deambulando 40 años, pero por eso, entonces no entraron. Y ¿Está la bien? deambulación,
¿Por dónde es? ¿También por el sur de No, Israel? ahí estamos por todos lados y hasta el final bajamos hasta abajo, casi por Eilat, y subimos por el Ujú. otro lado, por donde sería Jordania, Ah, oh, vale, vale. en los 40 años, ¿no? Todo esto. Ujú. Seguramente que había mucho tiempo que se quedaban en un lugar, no siempre estaban andando, ¿está bien? Bien, por Pero, una parte. bueno, aquella generación no veía a Dios, cuya gloria se manifestaba por todos lados, al contrario, la desfachatez llegaba a tal grado que a pesar que Dios los alimentaba en el desierto, los guiaba, les daba agua, ellos pensaban que Dios los odiaba y por eso los trajo para hacerlos morir en manos de los canaanitas, tal como lo dirá Moshe en Devarim. Este es el pasú más fuerte, me parece, en Devarim. O sea, para hablar de todos estos episodios también tenés que ver lo que dice la Torá en otros lados, ¿no? En Devarim 1, versículo 27, mira lo que dice. Y dijeron, ¿por qué Dios nos odia? No, y dijeron, porque Dios nos odia, nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los emoreos para que nos maten. Mira qué conclusión. Falsa, súper falsa. O sea, Dios te ama. ¿Y cuál fue la conclusión de ellos? Porque Dios me odia, me sacó para que me muera ahora. Es una tontería lo que están diciendo. Bueno, es el colmo. Decir algo así, Dios no tiene piedad sobre ese punto. Es por eso que Dios jura, jura, ¿eh? Si Dios jura es absoluto, que no ingresarán a la tierra prometida. Es decir, no hay posibilidad de echarse para atrás. Ahora vamos a ver. Esta generación no está preparada para antes. ¿Acaso Dios no sabía que no estaban preparados? O sea, ¿para qué tuvo que pasar todo esto? Dios sabe todo y él era consciente de que no iban a estar preparados para entrar. No obstante, Dios les da la posibilidad, porque siempre hay libre albedrío. ¿Podrían ellos con el libre albedrío llegar a un nivel y después de un año que estuvieron en Sinai decir, Dios está con nosotros, vamos a ganar la guerra? Pero no lo hicieron. Dios les deja su libre albedrío. Son ellos los que con sus actos y pensamientos demuestran que no están listos. Esto ya lo había anticipado la Torá apenas salieron de Egipto, cuando nos dijo que Dios no los quiso conducir directamente a la tierra de Israel por si iban a haber guerras. ¿Te acordás de ese pasú que dice, ¿por qué no los llevó directamente por el camino más corto? Porque tenía miedo que vean guerra y se quieran volver a Egipto. A la tierra, si iban a haber guerra, iban a querer volver a Egipto. Muy bien. El error por el cual serán castigados no fue el hecho de que le faltaba, bueno, entonces, el pecado total más grande fue que le faltó valentía. Yo digo, hay varios puntos acá. Tuvieron miedo, está claro. ¿Pero por qué? El error por el cual serán castigados no fue solo el hecho de que le faltó valentía y ganas de entrar a la tierra de Israel. El problema no es que ellos estaban cómodos y no querían ir a la tierra prometida. Hay una explicación así, ¿no? Como que estaban cómodos. No, no ese es el punto. Sino que lo grave fue que le faltaba emuná, fe y confianza en Dios, y no querían escuchar la voz de Dios para obedecerlo. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué? ¿Por qué tuvieron miedo? Tuvieron miedo. Porque no tuvieron una confianza sólida en Dios. Si tenés la confianza sólida y el emuná en Dios 100%, no tenés miedo. Y al no tener emuná en Dios y tener miedo, lo desobedecieron. Entonces acá tengo varios pecados, ¿entendés? No tener fe en que Dios está conmigo y que si Dios dice vas a poder, vas a poder, y al fin y al cabo no hacer lo que Dios dice que hagas. ¿Está bien? Eso sumalo al miedo. No querían escuchar la voz. Ahora mira lo que pasa al final. Luego de enterarse del castigo que Dios les impone, ellos actuaron como si en realidad estaban dispuestos a arreglar la situación y entrar a la tierra prometida. Pero de sus actos vemos que no fue así, porque el error, leo, versículo 40. Madrugaron por la mañana y subieron a la cima del monte diciendo, he aquí, nosotros subiremos al lugar que había dicho el Eterno. Subiremos, vamos a ir, porque hemos pecado. Suena como que hicieron teshuvá. Aceptamos el error y vamos a hacerlo. Entonces dijo Moshe, ¿por qué ustedes transgreden la orden del Eterno? Esto no tendrá éxito, no suban, porque no está el Eterno dentro de ustedes.
para que no caigan derrotados delante de vuestros enemigos. ¿Y qué hicieron? ¿Está bien? No obstante, se esforzaron por subir a la cima del monte, pero el arca del pacto del Eterno y Moshe no se movieron y pierden. Entonces la pregunta fue nuestra. Aparentemente hicieron teshuvá. ¿Por qué Dios no los perdona? Acá la respuesta. Luego de enterarse del castigo que Dios les impone, actúan como si en realidad estaban dispuestos a arreglar la situación y entrar a la tierra prometida. Si de verdad hicieron teshuvá, ¿no? Vamos a analizar si de verdad hicieron teshuvá. Y viene Moshe y te dice, ¿sabes qué? No vayas porque Dios no está contigo. No. Hicimos teshuvá, vamos a entrar. Espera, no vayas porque Dios dice que no vayas. No, vamos igual. ¿Hiciste teshuvá? Pará, depende. Depende de qué hay que hacer teshuvá. Si decimos que hay que hacer teshuvá de no haber tenido valor y de haber tenido miedo, tenés razón. Hicieron teshuvá porque ahora no están teniendo miedo, se están yendo a guerrear. Pero si digo que el pecado es que no crees en Hashem y lo desobedeciste, y ahora Dios te dice, no hagas esto, decís, no, lo hago igual, entonces no hiciste teshuvá, si estás desobedeciendo. ¿Se entendió? Sí. Lo que muestra que no hicieron teshuvá sincera es que Es que cuando hace Dios lo le que le dice, da no la hagan gana. esto, Hace lo que le claro. da la gana. O sea, no es que en verdad hicieron teshuvá, es que ahora no quieren quedarse los 40 años en el desierto. Ese es el punto. No hicieron teshuvá. Si hicieron teshuvá en serio, está hacer teshuvá y perdoná, Shem, ¿cómo hicimos esto? Y ahora decir que no vayamos, está bien, no vamos. Y seguir pidiendo, por favor, a lo mejor cambiamos el veredicto, pero no vayas hacia la fuerza. Pero de sus actos vemos que no fue así, porque el error no fue que no quisieron entrar o que fueron cobardes. Si hubiera sido así, esto se arreglaría guerreando con valentía, como pretendieron hacer. La falta de aquella generación fue haber pasado por sobre la palabra de Dios, esto es, y carecer de emuná, de fe. Al haber decidido salir al día siguiente a guerrear, demuestra que persisten en esa postura. Pues Dios les había dicho que no salgan a la guerra, pero ellos desobedecen y van igual a la conquista. Y se apoyan en la fuerza física, y no en que Dios esté con ellos, porque si Dios dice, mira, ahora sí no vas a ganar porque yo no estoy contigo. Sí, voy a ganar igual. Antes, al revés, no, todo al revés. Antes yo te dije, vos tenés miedo, no tengas miedo porque yo estoy contigo, entonces va a ir todo bien. No, tengo miedo. Ahora decís, no va a pasar nada. Pero siempre te apoyas en tu fuerza, o en el miedo o en tu fuerza, pero nunca en Dios. En lugar de que Dios vaya con ellos van con sus armas. Es por eso que terminan cayendo ante sus enemigos. Ellos confiaron solo en la fuerza, entonces cayeron ante la fuerza del enemigo. Si ellos consideraron que el más fuerte es el que gana, sin que eso tenga que ver con su cercanía a Dios, entonces sucedió precisamente esto. El más fuerte ganó, porque ahí en ese caso el más fuerte era el enemigo. Ganó el enemigo. Pero el tema que tenías que tener en Dios. Al ser que esta era su ideología, que todo es cuestión de fuerza física, es por eso que los espías se deprimieron tanto. Ellos se dieron cuenta que el enemigo era más poderoso que Israel. Por lo tanto, se convencieron a sí mismos que iban a perder, pues según ellos, solo el poderío bélico es lo que define, ¿verdad? Ellos pensaban que la fuerza definía y por eso dijeron no vamos a poder. ¿Qué le dijo Caleb y Yoshua? Si Dios está con nosotros, vamos a poder. O sea, ¿qué es lo que define? Si Dios está contigo. Al salir al otro día a la batalla, a pesar de que Dios lo desaprueba, nos demuestra que no cambiaron y que continúan actuando de la misma manera, que la batalla depende solo de la fuerza física, pero con la diferencia de que ahora confían en ellos mismos. Los guerreros de Israel tendrán más fuerza que el enemigo y entonces triunfarán, como si el error hubiera sido el hecho de que no confiaron en su fuerza física. El mensaje para el pueblo de Israel es que no solo la fuerza, ni un ejército de valientes y poderosos es lo que va a determinar si conquistamos o no la tierra de Canaán, sino que además de todo esto, es verdad que tenés que ser valiente y pelear, eso tiene que estar también, pero por sobre todo, el Espíritu de Dios con ellos. Es lo que yo te quise decir al principio de la clase, que en el ejército hoy en día se ve que se está el Espíritu de Dios con el pueblo. Baruch Hashem, que se mantenga. Porque el primer punto es la unión, y hoy están muy unidos, religiosos, no, todos unidos, en el ejército estoy hablando, no en política, en el ejército. Y además, todos cumpliendo más misbot. Así dice el profeta, no por la espada ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice Hashem. Es por eso que al final de la perashá nos trae el párrafo del tzitzit. ¿Por qué? Que nos habla precisamente de no ir en pos de lo que ven nuestros ojos y no juzgar solo
por las apariencias. Aquellos que dijeron, vimos a los gigantes, las ciudades son amuralladas, no vamos a poder. Se guiaron por los ojos. Pues así, si así lo hacemos, entonces nos desviaremos del camino correcto. Tal como le ocurrió a la generación de los espías, que se guiaron por lo que vieron, que los enemigos eran muy fuertes, en vez de apegarse a Dios y confiar en que Él les entregará la tierra, tal como se los había prometido. Hay un pasaje que dice, ¿por qué me prueban 10 veces? Hay un pasaje que dice, siempre me están probando. ¿Qué digan siempre me están probando? Que nunca confían en mí. Yo les demuestro que estoy con ustedes, les demuestro en el desierto, en todos los milagros. Y todavía no confían que estoy con ustedes. Es increíble. Obvio que yo esté con ustedes depende que ustedes se mantengan conmigo, ¿no? Obvio. Pero si ustedes van conmigo, ya está. Está todo bien. Cuando Dios le recrimina al pueblo por lo de los espías, 10 veces aparece el nombre de Dios. 10. Desde el versículo 14, 26 al 14, 45. En esos 20 versículos, 10 veces el nombre de Dios. Ellos probaron a Dios 10 veces, dice el pasuk. Lo probaron a Dios 10 veces. Y el nombre de Dios aparece 10 veces, como una insinuación. Y no prestaron atención que Dios estaba con ellos. ¿Está bien? Entonces, a ver si encuentro ese pasuk. Mira, en el versículo 11 del capítulo 14 dice, ¿hasta cuándo me harán irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho dentro de ellos? ¿Ves? El pasuk es bueno. ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todos los milagros que hice? O sea, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el pecado, Dios, acá? Que no creen en mí. Ah, pero el pecado también es que tienen miedo, también. Pero el pecado también es que desobedecen a Dios, también. A ver si resumo los 3 puntos. ¿Está bien? 3 puntos ahí. A mí parece que el pecado es así. Falta de emuná en Dios trae miedo. Trae miedo. El miedo o sea, si tuvieras emuná 100% en Dios, el miedo no está. Pero como la emuná en Dios no está 100%, hay miedo. Y por ese miedo que tienen, desobedecen a Hashem. ¿Entendimos la construcción? Falta de emuná, temor, desobedecer. Esa sería la pirámide del pecado. Sumale a estos 3 puntos el pecado de los espías, que es que hablaron mal de la tierra de Israel. ¿Está bien? Pero estos 3 puntos estarían en todo el pueblo. Todo el pueblo habría falta de emuná, miedo, desobedecer a Dios. Los espías peor, porque ellos provocaron todo esto hablando mal de la tierra de Israel. ¿Qué pasó con los espías? ¿Murieron en 40 años? No, murieron inmediatamente. A los espías Dios los castigó inmediatamente. Lo que pasó en 40 años es toda Israel. Toda. Y Raf, Sí. ¿en qué época del año estamos? ¿Se sabe el día en el que pasó esto? Muy buena la acotación. Exactamente el día que lloraron gratuitamente aquí fue el día de Tisha B'Av, el 9 de Av. Y por eso se dice que, o sea, si el 9 de Av, que es el día del duelo nacional, el primer punto de por qué es el duelo nacional es porque se decretó que no íbamos a entrar en la tierra de Israel. Y está bien, y fue un llanto gratuito, porque no teníamos por qué llorar. Y ustedes lloraron gratuitamente, ahora sí van a tener por qué llorar. Y casi todas las calamidades de la historia nuestra pasan en el 9 de Av. ¿Entendés? Por eso, pero fue un 9 de Av, esto fue un 9 de Av, que se decretó esto. O Por sea, que eso siempre. este es el primer 9 de Av de la historia, antes de la Sí, destrucción del templo, ¿no? sí, exacto. O sea, el primer 9 de Av que pasa algo significativo. Exacto, exacto. El primer 9 de Av que pasó una tragedia, es este. Y después, cuando en el 9 de Av, en el ayuno, recordamos todas las tragedias, la primera que recordamos es esta. ¿Se entendió? O sea, lo que tenemos que hacer, entonces, ¿cuál sería el tikkun? Si aquí... Hablar bien de la tierra de Israel. Exacto. Hablar bien de Israel y amar la tierra de Israel. Y querer estar en la tierra de Israel. Y pelear por la tierra de Israel, porque es la tierra que Dios me quiere dar. O sea, todo el amor a la tierra de Israel sería el tikkun a esta perashá. Porque esta perashá fue el fracaso en ese punto, en que no la valoraron, hablaron mal
No, hay que hablar bien de Israel. Hay que hablar bien de Israel, hay que hablar bien de la tierra de Israel, hay que querer la tierra de Israel. Y Baruch Hashem, estamos en la tierra de Israel. Increíble. Ok. Increíble. Bueno, precioso. Buenísimo. Sí, Bueno, me gustó te mando un mucho. abrazo grande y seguimos, Gracias. Seguimos si Dios quiere, hablando la la semana que semana que viene. viene. Muy bien. Saludos. Bye, gracias. Chao.